Hola, inmensidad, espacio y amor para ti. Hace unos días una persona me preguntó qué opinaba de la meditación y qué es para mí la meditación. Mi punto de vista es completamente diferente, posiblemente, a la gran mayoría de personas, porque yo no me siento a meditar, no practico meditación y voy a explicarte un poco por qué. Porque a veces cuando la gente me pregunta, bueno, una persona como tú, imagino que harás tus meditaciones mañana, tarde, noche, harás ejercicios de algún modo, y la respuesta es no. No medito y para mí la vida como tal es la propia práctica espiritual. Pero lo vas a entender de una manera muy simple. Para mí el acceso al estado meditativo es muy sencillo, es muy simple. Solo tengo que tocar el espacio de la conciencia. Eso es meditación. Cuando enseño a mis estudiantes que lo que es ese espacio, primero hay que aprender lo que es el espacio de la conciencia. Así que cuando enseño a mis estudiantes qué es el espacio de la conciencia, lo que les suele suceder a la gran mayoría de ellos, y muchos de ellos son meditadores, han meditado durante años, han estado en retiros de meditación, muchos de ellos dejan de meditar. Bueno, podríamos decir que el 100% deja de meditar. Así que cuando hablamos de meditación, la sociedad espiritual está considerando a la meditación como una práctica. Y desde mi punto de vista, no es una práctica. Bueno, vale, vamos a aclarar este punto aquí porque sí que es una práctica como un inicio, como un tener contacto inicialmente con el espacio de la conciencia, con el silencio, con la observación de los procesos de pensamiento. Pero la meditación no es una práctica. La gente se equivoca en esto. Para eliminar esa especie de confusión, quizás podríamos hacer una distinción entre práctica de meditación y estado meditativo o el estado de meditación. No sé si en tu caso tú eres un meditador y estás escuchando este vídeo y para ti la meditación es el epicentro de tu vida o incluso consideras que algo es algo extremadamente importante, pero meditar no es silenciar la mente, no es un ejercicio, no es sentarse en un cojín. Meditar es estar en contacto con los dones del ser. Así que para arrojar un poquito de luz a esto diría que hay sensaciones básicas que te colocan instantáneamente en el estado meditativo. Un día me reuní con una persona que hacía meditación y me dijo que cuando él meditaba alcanzaba un estado de vacuidad. Me dijo que cuando él meditaba el cuerpo desaparecía, sentía que su cuerpo era vacuo. Así que le pregunté, ¿pero realmente tú sientes el cuerpo? ¿Estás experimentando el cuerpo ahora? Él dice, claro, yo ese estado de vacuidad solo lo logro en estados de meditación muy profundos. Le dije, por favor, mira atentamente, observa directamente tu experiencia. Y al detenerse por un instante y abrir esa mirada de la conciencia, lo que yo llamo el ojo de la conciencia, el ojo que ve, que puede mirar hacia afuera, pero también puede mirar hacia adentro. Cuando miró hacia adentro y dejó de mirar a través de la pantalla de la imaginación, de repente se dio cuenta con algunos ejercicios que le indiqué que su cuerpo era vacuo. Todavía recuerdo su rostro, como una persona que considera ese estado de vacuidad, ese tocar el vacío, lo considera como un estado supremo que alcanza únicamente en sus meditaciones profundas, de repente se estaba revelando con una simple mirada directa. Pude volver a tener contacto con él, de hecho él compró en mi curso de maestría en meditación y tuve sesiones con él durante aproximadamente 3 meses y después de cursar maestría en meditación me dijo que
jamás se había podido imaginar que tocar el ser, experimentar el ser, era tan fácil o es tan fácil. Y lo es, obviamente lo es, pero no sabemos cómo hacerlo. Y he de decir una cosa, la gran mayoría de la sociedad espiritual, meditadores o personas que están realizando prácticas espirituales para alcanzar ese estado de iluminación o realización, creen que es difícil, pero no lo es. Únicamente debes de saber dónde, cómo se ha de colocar la conciencia y cómo se ha de sentir. Una de las cosas que me compartió es que después de entender muy bien los dones del ser, me dijo que el estado de meditación que experimentaba únicamente cuando él se levantaba por la mañana, hacía sus ejercicios y por las noches y demás, empezaban a volcarse hacia su vida diaria. O sea que esa práctica de meditación se había convertido en un vivir diario. O sea que el estado meditativo se había extrapolado, había empezado a manchar, había empezado a ocupar todos los momentos de su vida. Esto es muy hermoso, porque esto significa que lo que llamamos meditación es un ejercicio mientras nosotros no estemos realizando esa meditación en nuestra vida diaria. Y hay que decir algo aquí, porque cuando uno se sienta en un cojín y empieza a respirar y va hacia adentro, de alguna forma está pasando algo por alto que en ese ejercicio de introspección está inhibiendo los sentidos, está retirando el estímulo que produce los sentidos. Entonces, cuando la gran mayoría de personas lo considera un ejercicio que realizan de ese modo, cuando van a la vida diaria, no pueden encontrar la simbiosis entre la meditación, su práctica meditativa, con lo que realmente sucede o con lo que realmente es vivir en la vida diaria. Por tanto, quizás nos encontremos en un punto en lo que respecta a lo filosófico, en lo que respecta a lo espiritual, que quizás la sociedad espiritual, los meditadores, los ejercicios de meditación, quizás están a punto de dar un cambio real y significativo en lo que respecta a las prácticas espirituales. La meditación para mí es tocar los dones del ser. Cualquiera de los dones del ser que tú toques ya es meditación. Pero quizás esto es muy fácil decirlo así, o quizás podrías no entender lo que estoy hablando, pero un don como la expansión, un don como la transparencia, la permeación o el vacío lúcido o el vacío amoroso, cualquiera de esas sensaciones que pueden ser experimentadas mientras haces algo en la vida diaria, ella es verdaderamente un estado de meditación. Es por eso que en mi academia yo enseño únicamente a tocar los dones. Sí que es cierto que yo tengo un curso que se llama Maestría de Meditación, pero ese curso de Maestría de Meditación se hace con los ojos abiertos y tocando constantemente los dones. Enseño el proceso desde la identificación hacia la expansión total de la conciencia. Y enseño cuáles son las cualidades y las sensaciones que se han de sentir para que realmente la conciencia sea permeada por la conciencia búdica o la supraconciencia o la conciencia pura. Pero en cualquier momento de tu vida diaria que tú seas capaz de tocar cualquiera de los dones del ser, y eso puede hacerse de manera instantánea en cuanto tú tienes el portar la puerta abierta para tocarlo, entonces la revelación de eso que llamamos meditación tiene lugar instantáneamente. Muchas personas se sientan, intentan detener pensamientos, relajar, visualizar, intentan, no lo sé, estar constantemente en la respiración. Para mí eso es, con todo el respeto del mundo a aquellos que dan formación sobre meditación o aquellos que practican meditación, para mí es estúpido. No tiene nada que ver con el estado de realización o con la sensación de realización que puede ser experimentada en cualquier momento de nuestra vida. No tiene nada que ver. Por eso Osho decía que la vida es meditación. Y quizás en este punto, tal y como te lo comparto, pensarás, claro, hablas porque estás en la sensación de realización de manera constante o porque Osho estaba iluminado y entonces puede hablar de ese modo. No, todos mis estudiantes lo saben. Todos mis estudiantes lo saben.
Y todos mis estudiantes llevan la meditación a su vida diaria. Si tú estás viendo este vídeo y te gustaría saber de qué hablo, quizás no te lo puedo explicar en un vídeo, así como te lo estoy explicando ahora, porque requiere de alguna forma que te enseñe el mecanismo de cómo tocar la conciencia, qué tocar, cómo abrir, cómo realizar permeación, todo este tipo de cosas que yo hablo, que son puramente experienciables, quizás al igual que no se puede definir el café, o por mucha definición que yo te dé del café, jamás podrías alcanzar su sabor. Lo mismo ocurre con el estado despierto. Necesitas un contacto con la energía, un contacto con lo búdico, un ser guiado a y que te enseñen cómo hacerlo verdaderamente para que después esto pueda extrapolarse a la vida diaria y sea fácil llevar el estado meditativo a tu vida diaria. Reconozco que quizás hemos estado engañados por mucho tiempo o quizás la filosofía antigua, en aquel entonces, que era una conciencia un poco más robusta, un poco más dura, más arcaica quizás, necesitaban todo ese tipo de técnicas mucho más, no sé, que- de intentar dominar la atención, de intentar, no sé, tener cierto dominio y quizás, pues eso, eh, como decía en aquel entonces, pues quizás era necesario, pero ahora ya no lo es. Y lo estoy viendo en muchos de mis estudiantes, lo estoy viendo con las personas que trato. Dentro de mi academia tengo gente que es profesor de meditación, profesores de meditación, profesores del curso de milagros, terapeutas, psicólogos, que han enseñado meditación y cuando entran y empiezan a experimentar los dones del ser dicen, pero Sergio, lo estaba haciendo todo al revés. Estaba colocando la atención en los aspectos objetivos. Sé que si no estás acostumbrado a este tipo de conceptos te va a sonar raro. Y contigo es todo al revés. Y es así, quizás es así, es contraintuitivo. Pero cuando se experimenta por primera vez o cuando se entiende, después la vida se vuelve meditación. Quería dejarte simplemente este vídeo por aquí para hacerte reflexionar un poco, para decirte que el despertar espiritual está sucediendo en mi academia, que si lo que buscas es la realización y hacer que ese estado sea permanente como ya lo están haciendo mis estudiantes, pues eres bienvenido a mi academia. No hay magia en ella, lo que sí que hay amor por el ser, hay dominio en la conciencia y hay prácticas constantes dentro del ser y hay un entendimiento ontológico del ser. Así que si te apetece realizar el cambio en la conciencia con nosotros, te voy a dejar aquí la información en la descripción del vídeo para que puedas comunicarte con nosotros, para que te demos la información y si estás preparado para ese despertar espiritual, pues estaremos encantados de acompañarte y de estar contigo en el proceso. Así que inmensidad, espacio y amor y gracias por estar aquí conmigo.